¿Qué hay? Muy buenos días a todos. Os saludo desde la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, desde nuestras oficinas y en una mañana de jueves donde vamos a tratar cosas yo creo que muy interesantes. De hecho, cuando anunciamos este hito, sabíamos que iba a despertar mucho interés entre vosotros y ha superado con creces nuestras expectativas iniciales, porque son 180 personas las que se han inscrito para la charla que vamos a tener hoy, donde vamos a hablar sobre todo del valor del análisis de los datos y de la inteligencia artificial a la hora de comprender un poco mejor el comportamiento del consumidor, a la hora de mejorar las experiencias de clientes e incluso de diseñar las líneas maestras que están marcando el futuro de nuestros centros y parques comerciales. Tenemos gente muy interesante a la que os va a encantar escuchar hoy hablar, pero os voy a dejar con Óscar Martín, gestor de cuentas estratégicas de Flame Analytics. Yo creo que casi todos o muchos conoceréis a Óscar porque es un profesional que lleva tiempo en el sector y que ha pasado por empresas que todos conocemos, así que es experto en inmobiliario, en retail y va a liderar muy bien esta charla. Óscar, te dejo a ti que seas tú el que hable, porque sois los protagonistas y nada, aquí estoy escuchando muy atentamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a la asociación por permitirnos hacer este e-talk y poder hablar de temas tan interesantes como los datos en los centros comerciales y cómo la utilización de los datos nos pueden ayudar a transformar los espacios en experiencias, que es el título de la ponencia. Yo voy a hacer una breve introducción, simplemente aprovechando incluso alguna de la información datos que hemos visto en el mercado. Hay una frase que decía Dimas Jimeno, que era que la ecuación de valor ha cambiado, lo decía hace poco en el Retail Master Summit, y efectivamente parece claro que tenemos nuevos retos en los centros comerciales, que los datos son importantes para abordar estos retos y que el consumidor ha cambiado, es un consumidor conectado, es un consumidor que ha evolucionado y que pues tenemos que sorprender con nuevas experiencias. Parece claro que esto es uno de los retos y, sin duda alguna, pues este nativo digital al que nos enfrentamos ahora mismo pues no está esperando lo mismo que los clientes que esperábamos antes. De igual manera, hablaremos acerca de la digitalización del sector. No sé si va a generar mucho debate o no, pero está claro que tenemos todavía un recorrido en cuanto a la digitalización en el mundo de centros comerciales. Parece que el comercio minorista sí que en este sentido se define según la Cámara de Comercio como avanzado o con un avance medio o alto en cuanto a la digitalización en el 70% de los casos. Veremos si esto se cumple o no en los centros comerciales. Hablaremos de inteligencia artificial, no tanto por entrar en el detalle de lo que es muy amplio, simplemente por ver cómo se puede usar esto en nuestro contexto, si tiene aplicaciones en el mundo en la sostenibilidad y los beneficios que tiene. Y lo haremos pues intentando abordar pues, los retos que para mí son más importantes o más relevantes ahora mismo a la hora de analizar los datos y la importancia del dato, que son básicamente la capacidad de optimizar los datos y la capacidad de personalizar y generar una experiencia de usuario muy satisfactoria. Creo que estos son dos retos importantes a los que nos enfrentamos en el mundo de centros comerciales. Las nuevas tecnologías nos ayudan en este sentido, nos ayudan tanto a acceder a nuevos datos como a tener una precisión mayor del dato. Esto es indudable, en esto hay una evolución tremenda. Y la inteligencia artificial nos ayuda no solamente a capturar o a obtener nuevos datos, sino también a ordenarlos y a poder correlacionar los datos de distintas maneras para que podamos tener unos KPIs enriquecidos que nos permitan llevar una gestión de property management muy activa. Eso, pues, sin duda alguna, nos permite la inteligencia artificial generando análisis cruzados con distintas fuentes de datos y eso es una de las claves que podemos destacar. En cualquiera de los casos, los datos nos van a permitir ayudar a mejorar en cuanto a la eficiencia, nos va a permitir ayudar en la toma de decisiones con datos fiables, nos va a permitir, en la medida que trabajemos con modelos predictivos, anticipar riesgos, y esto es un tema muy importante y está siendo muy demandado por parte de las empresas del sector. Y, por supuesto, la hiperpersonalización y la hipersegmentación del cliente nos permite ahondar en la experiencia de usuario para proporcionar aquello que los clientes están buscando.
En cualquiera de los casos, todas estas nuevas tecnologías lo que vienen a ayudarnos es a optimizar recursos físicos y de personas, de mejorar procesos. Todos trabajamos con ERPs, con CRMs, con CMS. Hay un montón de siglas con las que ya trabajamos. Fidelizar a través de los programas de loyalty a nuestro cliente y conseguir que compre más o que permanezca más en el centro comercial y, por tanto, pues tenga una fidelidad y un loyalty al centro mayor. Y, en definitiva, lo que buscamos todos, que es aumentar el valor de nuestros activos a través del incremento de ventas. Desde Frame Analytics nosotros ya llevamos años trabajando en esto, trabajamos con una gran cantidad de centros comerciales y nos definimos como una empresa Data Analytics, y en este sentido queremos aportar nuestro granito de arena a este contexto y a estos nuevos retos en los que nos enfrentamos. ¿Qué hoy vamos a abordar? Pues desde dos perspectivas. Las vamos a abordar desde la perspectiva más general de efectivamente si estamos suficientemente digitalizados en los centros comerciales o si hay retos a los que tenemos que abordar desde la digitalización y desde el uso de los datos, pero también lo quiero abordar desde el punto de vista de un centro comercial, de cómo todo esto aterriza en un centro comercial, cuáles son casos de uso concretos que hemos visto en los centros comerciales, y para eso me voy a apoyar en estos tres magníficos ponentes que voy a presentar brevemente y sobre los que ahora empezamos el debate. Primero es Enrique Benavides, es el director de Innovación y Retail Intelligence de CBRE. Por otro lado tenemos a Lucía González, que es la directora de Marketing y Specialty Leasing del centro comercial Laljut, centro comercial gestionado por CBRE. Y luego tenemos, para tener la visión de Savills, que también nos parece un actor interesante en todo este debate, a María Martínez Valdivieso, que es la Management Director de Retail Services de Savills y que nos puede dar una visión tanto de la parte más estratégica y más genérica como de la parte aterrizada a los centros comerciales, que, como digo, me parece interesante en este debate. Buenos días. Muchas gracias a los tres. Y nada, bueno, pues en la agenda queremos hablar de muchas cosas, queremos hablar de estrategia digital, de tecnología, de casos de uso, pero quizás para romper el hielo, pues una pregunta que os hago genérica a todos y que es, oye, ¿efectivamente creéis que estamos suficientemente digitalizados? ¿Creéis que estos retos de los que yo hablaba son de verdad los retos que tenemos que afrontar o existen otros retos? Y empezaría por Quique, por Enrique, para que pues, me dé su visión desde CBRE, y luego, pues si queréis, os dejo a los otros dos para que deis también vuestra opinión y luego a partir de ahí entramos en preguntas. Quique, es tu turno. Gracias, Óscar. Pues si estamos suficientemente digitalizados, yo creo que quizás la pregunta sería ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos estar digitalizados? ¿Cuál es el objetivo final? ¿No? Y la digitalización que yo puedo tener o que me puedo demandar para un activo no tiene por qué ser la misma que otro activo distinto me puede demandar. Entonces, lo que tenemos que tener claro lo primero es para qué queremos, cuáles son los objetivos de digitalización que tenemos en cada uno de los activos, y luego desde ahí construir hacia atrás toda la estrategia de digitalización, de datos, etcétera, ¿no? Comentabas además un tema que me parece muy, muy relevante, que es la parte de valor, ¿no? Cómo los datos tienen que ayudarnos a dar valor al activo. Que creo que todos tenemos clarísimo que el tener un buen CRM, el conocer muy bien al cliente, etcétera, nos da mucho valor, pero a día de hoy todavía no he visto ni una sola compraventa de centro comercial que ponga eso en valor en el precio del activo. Y creo que eso es un reto que tenemos todos por delante. Más aún, hay muchas veces que hacemos un esfuerzo descomunal desde los propios centros comerciales en tener un CRM bien hecho, segmentado y demás. De repente se vende el activo, se compra la sociedad, una sociedad distinta, y los datos se quedan en cero. Entonces, ese tipo de cosas son las que poco a poco tenemos que ir resolviendo, porque yo creo que todos tenemos el foco en la gestión, pero el ciclo de vida de los activos es muy largo, pasa por muchas manos, y esa parte quizás todavía no está bien resuelta y tiene un impacto importante. Muy bien, muy interesante me parece esto del poner en valor los datos. Sí, señor. María, no sé, quizás nos puedes dar tu visión también desde Savills. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos utilizando de verdad los datos en los centros comerciales? ¿Estamos suficientemente digitalizados? ¿Estos retos que hemos mencionado son de verdad los importantes? ¿Hay algún otro? No sé, dinos. Hombre, yo creo que si por algo se ha caracterizado siempre los centros comerciales es que somos muy catalizadores, ¿no?, de las tendencias y las necesidades del mercado. La digitalización está ahí, es una realidad.
En este momento yo creo que estamos en un proceso y todos somos conscientes de que la digitalización es fundamental para, sobre todo, tanto para el property, ¿no? Como para mejorar la experiencia de visita de nuestros clientes. También somos conscientes de que la digitalización no es algo estático, es algo muy dinámico, que crece exponencialmente. Entonces, no nos podemos parar, esto es algo que está aquí para quedarse. Tenemos que definir la digitalización como uno de los pilares fundamentales en nuestra estrategia, en nuestras cuentas de explotación de los centros comerciales, y creo que estamos en el camino. Como decía Quique, bueno, hay que definir los objetivos. No todos los centros tienen las mismas necesidades, no todos están en la misma situación, pero yo creo que sí que tenemos todos interiorizado todo el tema de la necesidad y del análisis de los datos, porque además es que nosotros como centros comerciales somos un gran generador de datos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reto. El análisis que nos lleve a la optimización de los datos para facilitar la toma de decisiones, yo creo que en este momento es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. Esto está muy bien porque todos estamos de acuerdo, pero ahora me gustaría saber si esto de verdad aterriza en un centro comercial. Lucía, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que de verdad en los centros comerciales estamos digitalizados o tenemos ciertas restricciones, vamos a decir, presupuestarias, de prioridades? Vamos a ver, no sé, ¿cómo A tú ver, crees de yo verdad que sí que estamos en esa fase cuando llegamos al momento de aterrizarlo a un centro comercial? creo que sí, creo que estamos bastante digitalizados y que contamos con muchos más datos que contábamos hace 5 o 10 años, ¿sabes? Que eso es muy bueno para los presupuestos, porque podemos optimizarlos. Ya no vale todo para todos y cuanto más datos tengamos, ¿no? Pues más podemos personalizar. Yo creo que la parte ahora que toca un poco es digitalizarlo más de cara al cliente. O sea, en el Customer Experience nosotros ya tenemos muchos datos, ¿no? Pero el cliente tiene que ver un centro más digitalizado, ¿no? No sé, servicios, Customer Experience, o sea, ese tipo de cosas. Pero a nivel datos, la verdad que tenemos mucha suerte y sí que se aterriza un centro comercial. Ahora ya no se hace una campaña sin saber a quién se dirige la campaña, sin saber qué queremos conseguir, etcétera. Ya no es tanto prueba y error, que también, obviamente, pero Bueno, podemos decir que la gestión está ya digitalizada y que todos integramos la parte digital dentro de la gestión de los activos en la parte de Property Management. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esto. Eso, evidentemente, me lleva a la siguiente pregunta, que es, empresas como CBRE pues, han tomado la decisión de llevar a cabo, pues, apostar firmemente por una figura, que es la figura del Departamento de Innovación, de Director de Innovación, Quique, y de Retail Intelligence. ¿Por qué? Pues porque entiendo que se trata de estar cerca de todos los elementos, tecnologías y componentes digitales en los que puedan aplicar en los centros comerciales para luego aterrizarlo en cada caso de uso, como tú antes decías. Entonces, bueno, pues si nos puedes contar un poco acerca de esa iniciativa, pues desde la estructura Sí. de CBRE en general. Bueno, no es solamente retail, también tenemos esta figura en oficinas, industrial, en otras líneas de negocio. Al final, un poco lo que intentamos es tener un departamento que sea capaz de ayudar a las líneas de negocio primero a digitalizar servicios, a digitalizar procesos, a digitalizar los activos en sí, la experiencia de visita. Eso muchas veces cuesta mucho que salga por parte de la gente que está metida en el día a día, no porque no tengan las capacidades, sino porque muchas veces no tienen el tiempo y los recursos. Por eso se crea esta figura que hace un poco de intermediario entre, digamos, la parte más de negocio y la parte más PropTech, ¿no? Y es capaz de hablar los dos lenguajes y ser capaz de aterrizar las necesidades concretas de cada línea de negocio con las startups o con los desarrolladores que nos tienen que ayudar a desarrollar esas soluciones, porque los que habéis trabajado con PropTech y los que sois de negocio sabéis perfectamente que son dos idiomas completamente distintos y muchas veces cuesta muchísimo reconciliarlos. Entonces el objetivo del departamento es básicamente eso, ¿no? Intentar ayudar y hacer mucho más sencilla esa transición entre digitalización y negocio, tanto de ida y vuelta básicamente, intentando identificar necesidades, trasladándose a las startups de PropTech y eso luego diseñando planes de cómo vamos a hacer una transición sencilla
y sin fricciones con los equipos y en los activos. No sé si ha quedado más o menos claro, ¿no? Pero con esa visión, sobre todo, siempre teniendo la visión de todo lo que hacemos tiene obviamente que ayudar a la mejora de la experiencia y a la mejora de los procesos, pero por debajo tiene que haber siempre un componente que nos ayude, como decíamos antes, a recabar datos que sean realmente útiles y usables para la gestión. Sí, un poco lo que hablábamos antes del para qué, ¿no? Del para qué necesito esto y también un poco quizás establecer cuáles son las prioridades, porque cuando abordamos desde los centros comerciales se aborda pues qué cosas se pueden hacer, hay un abanico muy amplio de posibilidades, pero evidentemente según cada caso de uso, según cada centro, pues las prioridades cambian y no todas se pueden abordar desde el principio, pero sí que es verdad que hay que abordarlas en un orden concreto para poder evolucionar hacia ese cambio que el mercado está demandando. Y sobre En todo, este sentido, y sobre todo, y perdón que acabo con esto, ser capaces de separar la moda de lo relevante. Porque a todos nos ha pasado de quiero digitalizar mi centro comercial y llevármelo iba a decir al multiverso, perdón, ponerlo en 3D, etcétera, a la realidad virtual. Perfecto, genial. ¿Qué utilidad va a tener eso? ¿No? Entonces, ahí es donde ayudamos también. eso también tiene que ver con los retornos de inversión, que también podemos discutir sobre esto. En este sentido, yo creo que Savis también tiene una visión en su iniciativa de Savis Retail Hub. Y no sé, María, si nos puedes avanzar un poco cuál es la estrategia de Savis en este sentido, si se parece o tiene algo que ver con esto que estamos hablando. Sí, bueno, yo creo que también Savis pues ha recogido esta necesidad. Entonces, lo que hemos desarrollado es un ecosistema digital, nuestro Savis Retail Hub, consistente en una plataforma en la que se aunan diferentes partners estratégicos perfectamente interconectados entre sí, que lo que nos permite es estar constantemente retroalimentando nuestro CRM en los centros comerciales. Bueno, esto sería como la idea básica, que un poco así de manera resumida para que todos la podamos entender. El proceso del Savis Retail Hub comenzaría primero captando al cliente fuera de lo que supone el centro comercial mediante campañas de geolocalización. Una vez que lo hemos captado, provocamos la visita al centro. Durante esa visita le acompañamos para llegar a conocer cuál ha sido su comportamiento durante todo el journey dentro de la visita al centro comercial. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que hemos conseguido ya es tener un nuevo usuario en nuestra base de datos, al cual, que siempre hablamos mucho, al cual le podemos enviar comunicaciones, enviar acciones de marketing de manera mucho más personalizada, ¿no? Que yo creo que este es otro de los grandes retos con lo que nos encontramos actualmente en el mercado, ya que yo creo que los clientes cada vez demandan experiencias mucho más personalizadas y no masificadas. Claro, sin duda alguna esto tiene mucho que ver con la captura del dato y el poner el dato allí donde es relevante para poder llevar a cabo acciones interesantes y específicas para cada caso de uso y para cada cliente. En esto probablemente también os pueda contar algo, Lucía. Yo sé que en la JUB hay un montón de iniciativas en este sentido, sé que trabajáis con DMI, trabajáis con una base de datos que os permite hacer una herramienta de location-based marketing con la cual conectáis con los clientes. Simplemente pues, que nos puedas contar un poco tu experiencia en este sentido y si además de esos, pues hay algunos datos en los que vosotros os apalancáis para tomar decisiones. Yo tengo la sensación de que en muchos casos, más allá de la segmentación del cliente, tomamos muchas decisiones de valor de activos basadas exclusivamente en las ventas y en el tráfico al centro comercial y no sé si es suficiente. No sé si, Lucía, nos puedes dar alguna idea al respecto de cómo lo hacéis en la Aljub. Bueno, en la Aljub lo que estamos haciendo es que tenemos un montón de servicios en lo que es ya el centro comercial digitalizados, ¿no? Que eso nos permite saber, pues, o sea, qué es lo que está, si el cliente lo demanda o no. Pues, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos taquillas para que el cliente, si quiere hacer sus compras sin bolsas, pues pueda depositarlas. Todo se acciona con nuestra app, con el QR de usuario único. Entonces, es como si el cliente fuera un cliente VIP que tiene su pulserita de resort y con eso va accediendo a diferentes servicios. Todo está conectado con el DMI, con nuestro CRM. Entonces, todos esos son datos de valor porque sabemos lo que le gusta al usuario o lo que hace el usuario, ¿no? En el centro comercial, qué servicios utiliza.
Vale, eso con respecto al usuario final y los datos que utilizáis en el centro comercial, pero hay una amalgama más de datos que se pueden obtener y que tienen otros propósitos, propósitos de valor, propósitos de renta, de mix comercial. Ahí, pues entiendo que, no sé, Quique o María, también desde un poco más, una posición más general y más de headquarters, sois capaces de utilizar esta información en beneficio de las decisiones que hay que tomar en property management, no sé, cualquiera de los dos. Pues voy yo, María, primero si Sí, quieres. claro. Sí, a ver, obviamente nos hemos centrado mucho en la conversación, quizás en la parte de usuario y CRM, o como has empezado hablando de CRM, CMS, y ahora nos hemos puesto ya todos en ese mood, ¿no? Pero sí, obviamente nosotros, una de las cosas que hacemos es buscar la manera de darle sentido a toda esa cantidad ingente de información que tenemos de gestión de los activos, ¿no? Nosotros al final gestionamos entre España y Portugal pues más de 60 centros comerciales. Eso te da una riqueza y una capacidad de hacer correlaciones entre datos y ver qué datos realmente te están aportando valor y qué datos no te están aportando valor. Nos permite hacer una asesoría mucho más personalizada a los clientes cuando hablamos de, oye, pues si el rótulo X está vendiendo más, está vendiendo menos, pues no solamente una comparativa con el resto de rótulos iguales de la cartera, sino además haciendo una comparativa por tipología de activo, por ubicación, por metros cuadrados que tienen cada uno de los activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso obviamente te da una riqueza y que te permite no solamente dar una buena asesoría al cliente, sino nos permite también, es una cosa que llevamos trabajando ya tiempo, en hacer modelos predictivos que nos ayuden a identificar posibles riesgos en contratos que podamos tener en el activo, ¿no? Pero bueno, te hablo de esto, como te hablo de digitalización de servicios que tenemos como es el tema del specialty leasing o el brand events, que lo tenemos completamente digitalizado a través de una plataforma que llamamos Find Your Spot, desde la cual puedes reservar espacio en cualquiera de nuestros activos. En fin, es lo que tú decías, es digitalizar no solamente la parte de experiencia de clientes, sino también la experiencia de tenant, la experiencia del landlord, la experiencia del inquilino de specialty leasing y la interacción de todos los servicios y todos los stakeholders del centro comercial. Bueno, es un poco lo que yo decía al principio, ¿no? La parte de optimizar y ser eficientes en los recursos, no solamente es tener bases de datos. Muchas veces las bases de datos no se pueden gestionar de manera sencilla, requieren recursos, requieren habilidades, sino que también pues, hay que tener en cuenta pues, que todo esto también ayuda a optimizar y a ser más eficientes a la hora de hacer una gestión de los centros comerciales. No sé, María, si en este sentido vosotros lo veis igual o hablamos Sí. de modelos predictivos. A mí me parece Sí, muy interesante. yo creo que realmente nadie de los que trabajamos ahora mismo en el sector entenderíamos nuestro trabajo, ¿no? Sin estas plataformas digitales de gestión que aplicamos a nuestro portfolio. Para mí es fundamental la necesidad de desarrollar el management a través de plataformas digitales de gestión en la que se unen todo tipo de datos que, como bien habéis dicho, nos permiten realizar predicciones mucho más ajustadas y disminuir mucho más los riesgos. Creo que hacia ahí debe ir el sector, hacia ahí debe ir el management. Y yo creo que todos estamos trabajando en esta línea con el objetivo final de que, bueno, pues el objetivo final que perseguimos todos, que es aumentar los ingresos y aumentar el valor de los activos. Es cierto que se está caminando en ello. Nosotros estamos desarrollando una plataforma digital en la cual tenemos aunado los principales KPIs de gestión, lo que nos permite compartir con los clientes que ellos puedan acceder a estas plataformas pues por un poco para ver el performance en cualquier momento y desde cualquier lugar de su activo. Vale, esto me lleva a otra pregunta que es, ¿tenemos KPIs suficientes? ¿Medimos suficiente? Porque yo creo que sí, que estamos cada vez midiendo más. Otra pregunta es si lo estamos utilizando de manera eficiente. Hemos pasado de medir visitas a medir visitantes únicos. Hemos pasado de medir por ocupación de espacios. Hemos pasado por medir, por trabajar en temas de Customer Journey.
cada vez medimos más. La pregunta es si eso está siendo de verdad utilizado y poniendo en valor. Ya no tanto como decía aquí, que cuando se vende el centro comercial, de que tenga un valor que podamos todos contabilizar, sino que de verdad está teniendo un valor en esa eficiencia y en esa optimización de los recursos de los centros comerciales. No sé, por ejemplo, no sé si Lucía echa en falta algún KPI, algún dato, o echan falta a la hora de en su día a día trabajar, pues tener alguna información que le ayude a segmentar mejor su cliente o a lanzar sus campañas de marketing o a hacer sus acciones en el centro comercial. Hombre, a ver, tenemos datos. Obviamente, yo creo que sí que harían falta más datos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo, como estamos intentando hacer ahora, ¿no? Con el tema del OCR. Ahora mismo vamos a intentar unir, digamos, los datos de compra del cliente con también sus visitas y podremos crear una estrategia de fidelización más apropiada, ¿no? Bueno, el OCR es un sistema de Flame, que ha instaurado Flame dentro de nuestro app, y lo que hace es que visiona el ticket y ya pues, sabe el dinero, la tienda, o sea, el consumo del cliente, dónde ha sido y demás. Con estos datos pues, son potentes porque se puede crear una estrategia personalizada de fidelización hacia los clientes o hacia grupos de clientes. ¿Tú crees que al final toda esta tecnología lo que os ayuda es a mejorar esa experiencia de consumidor que hablábamos antes como uno de los puntos clave? ¿Qué otras cosas ves que puede ayudar? Aquí que mencionaba el tema de Find Your Spot para alquilar los espacios de sort and list. Sí, en Specialty Leasing, por ejemplo, el Find Your Spot ayuda ya no solo a nosotros a tener la información desde el departamento de Specialty Leasing, sino al cliente o, por ejemplo, a grandes marcas que quieran hacer una acción promocional en diferentes centros comerciales de CBRE, que pueden acceder y programar la visita, ¿no? O su reserva en diferentes centros, ver las localizaciones, tener el presupuesto antes de, a lo mejor, de contactar directamente con nosotros, hacerse la idea, ¿sabes? Y planificar mejor sus posibles campañas a nivel nacional, por ejemplo, y ya no a nivel nacional, a nivel del centro comercial. Es una herramienta que te permite ver todas las localizaciones que tenemos y que te permite, pues eso, ver qué espacios y en qué tiempo puedes venir al centro comercial. A nosotros eso también nos ayuda mucho a la hora luego de ajustar las propuestas o de hacerle propuestas más personalizadas, sabiendo lo que quiere, ¿no? Nos ahorra también trabajo en ese sentido. Vale. Y hablabas de experiencia de usuario a través de la utilización de datos que obtenéis de los clientes, a través de una herramienta de los clientes a través de los tickets de compra, que sin duda alguna te permite segmentar pues, cuál es el comportamiento del cliente, hacerle participar en eventos, en sorteos y demás. No sé si hay alguna otra iniciativa que os ayude en este sentido, el capturar datos tan específicos de los clientes. Y esa pregunta te la hago a ti, pero también se la hago a María, porque ellos también trabajan en algún centro donde pues están haciendo analíticas de Wi-Fi tracking y están haciendo otro tipo de analíticas más avanzadas que sin duda os está proporcionando información para poder avanzar en esa experiencia de usuario que entendíamos era uno de los retos más importantes. Si quieres, por continuar tú, Lucía, y luego le damos paso a María. A ver, sí, o sea, nos permite, pues lo que estábamos diciendo todo el rato, tener segmentar mejor, que al final la segmentación es lo más importante también para dirigir los esfuerzos. María, vosotros estáis haciendo temas de analítica pues, más avanzada, de por dónde se mueven los clientes y esto os ayuda. ¿Puedes decirnos algún caso en que os ayude de manera concreta? Sí, bueno, nosotros lo tenemos implementado en varios centros, ¿vale? Entonces lo que nos está ayudando un poco es a predecir ese comportamiento de los clientes a la hora también, por ejemplo, de todas las estrategias de comercialización, ¿no? Yo creo que esta es una herramienta muy importante que nos ayuda a definir esa estrategia y analizar mejor cuál es el recorrido, a definir qué espacios hay que fomentar mucho más y en los cuales nos tenemos que focalizar. Entonces, creo que, por una parte, todo el tema de los datos nos está sirviendo a nivel más estratégico de centros comerciales para poder definir las estrategias marcadas en los BP y, por otro, como comentaba Lucía, pues para mejorar la experiencia de visita.
Vale, o sea que al final lo que llegamos a la conclusión es que medir es importante, ¿no? Hombre, yo creo Que que es muy importante y todo lo que se mide se puede mejorar más fácilmente que aquello que no se puede medir. ¿tenéis herramientas para medir el performance de un centro comercial en base a una campaña lanzada o en base a un evento realizado o en base a una acción comercial? Porque también eso tiene un impacto en un centro comercial. ¿Qué herramientas utilizáis? No sé, a nivel local o a nivel de centro comercial, quizás María, y no sé, Quique, si tú me puedes ayudar en qué herramientas os ayudan en este sentido. Tenemos herramientas, pero vuelvo un poco a lo que comentaba al principio del todo, ¿no? Puedo medir, pero tengo que medir contra algo para saber cuál es el... Entonces, para nosotros, o sea, obviamente es tan importante el ponerte unos buenos objetivos de hacia dónde quiero llegar, como luego en ese hacia dónde quiero llegar, tener en cuenta que para saber si he tenido éxito, tengo que tener las herramientas adecuadas, ¿vale? Y luego ya entramos en la parte de medición. Nosotros, cuando hacemos, por ir a voy a poner un par de ejemplos, por ir a un tema de eventos de marketing, pues obviamente ocupación del evento de marketing, si la respuesta de la gente, si has lanzado un comunicado a través de newsletter, cuánta gente lo ha leído, cuánta gente que lo ha leído luego efectivamente ha venido al centro comercial y ha participado, porque sabemos que lo tenemos conectado en el CRM, sabemos que lo han leído y luego sabemos que han hecho check-in en el evento. Si el día que han estado en el centro comercial han pasado más tiempo el día del evento del que pasaría normalmente cuando vienen al centro comercial, ¿no? O si es un perfil, si es un evento con un perfil más familiar, si hemos sido capaces de atraer a usuarios que están identificados con ese perfil un poco más familiar, ¿no? Cuando hablamos de segmentación, por ejemplo, me gusta mucho contar y hablabas también antes de hipersegmentación y demás, ¿no? Nosotros tenemos afortunadamente unas tasas de apertura en email pues bastante altas, enviamos unos 12 millones de correos al año de todos nuestros activos, con unas tasas medias de apertura que están un poquito por encima del 30%, pero cuando hacemos envíos hipersegmentados, y no hablo de hipersegmentados de 3 personas, si hablo de hipersegmentados de 1.000 personas, tenemos casos de éxito hasta el 80%, porque hemos sido capaces de identificar exactamente cuáles son los intereses y los gustos de cada una de esas personas, ¿no? Y luego eso, digamos, en lo más directo. Y luego, en paralelo, vamos metiendo las otras capas de información pues vamos cruzando datos de las encuestas de satisfacción que podemos vincular a un usuario o no vincularlas, y en cualquier caso tenemos una visión general de lo que opinan los clientes con el centro comercial, y eso luego lo contrastamos contra lo que nos dice la base de datos, ¿no? de los intereses, los gustos y demás. Digamos, consumamos lo declarado con lo inferido y lo enfrentamos para ver si realmente la gente nos está diciendo la verdad, nos está diciendo que lo que quiere es lo de verdad, o en realidad no saben lo que quieren, que a veces pasa, y te responden más por inercia que por otra cosa, ¿no? También cruzamos información con Calibre, por ejemplo, que es nuestra herramienta de geoposicionamiento, que nos ayuda a saber efectivamente dónde están viendo nuestros clientes, y cruzamos eso con la base de datos y vemos si estamos fidelizando más a clientes de ciertos códigos postales, y sin embargo hay clientes de otros códigos postales que tienen un peso muy alto en las visitas y que sin embargo no están siendo fidelizados por el motivo X, ¿no? Entonces, al final es buscar todo ese cruce de datos que tenemos a nuestra disposición, ponernos objetivos muy claros, muy accionables y que nos permitan mejorar la gestión. Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Yo aquí me hago siempre una pregunta, y es ¿cuánto de alineados o cuánto de compartidos están estos datos con la estrategia que tienen los retailers? No sé si es una pregunta para María o para Lucía, quien quiere contestarla. Vale, fenomenal, yo tengo una estrategia, lo tengo muy claro, segmento, entiendo el comportamiento del cliente, lo utilizo para determinados casos de uso en el centro, pero ¿hasta qué punto esta información es compartida o es alineada con las necesidades de los retailers, que no dejan de ser nuestros clientes principales en un centro comercial y los que al final terminan dándonos el valor, no nos olvidemos? Entonces, bueno, pues no sé si hay por ahí alguna iniciativa interesante o si creéis que esto de verdad se está haciendo o no. María, no sé, por preguntarte a ti, luego si no, Lucía, a lo mejor nos cuenta su caso en el centro comercial, pero ¿tú crees que de verdad se están alineando las estrategias con los retailers o Hombre, como yo a mí creo que me sí. O sea, yo cada creo uno que, yo la que guerra?
No, yo creo que eso ha sido una etapa anterior. Yo creo que ahora mismo todos somos partners, todos somos socios y creo que estamos perfectamente alineados. Las necesidades yo creo que se han aunado cada vez más, tanto de retailers como de activo, y creo que vamos en la misma línea y compartimos la medida de las posibilidades, ¿no?, de cada uno, aquella información que les pueda ser útiles, ¿no? Porque, o sea, igual que yo, por ejemplo, si leo una reseña de mis retailers, me puede dar información, ¿no?, que la puedo utilizar como otro KPI para analizar un poco su performance como retailer. Entiendo que nosotros a ellos les tenemos también bueno, pues que dar los principales KPIs o la principal información del performance de nuestros activos. Vale, o sea que podemos decir que la información fluye entre retailers y gestores de centros comerciales. ¿Tú crees? Yo entiendo que si no fluye la información, poco futuro vamos a tener, ¿no? O sea, si cada uno mira para un lado o cada uno no va alineado, creo que el futuro no sería muy saludable para ninguno. Vale. Y en cuanto a iniciativas que hacéis para ayudar a los retailers, por un poco hablar de este mundo de omnicanalidad, digital, que bueno, está muy manido el término, pero al final se trata de ayudarles a vender más y que todo pues esté interrelacionado. No sé, Lucía, si tenéis alguna iniciativa en centros comerciales que valga la pena destacar o cosas que estéis haciendo en este sentido que permite pues tener una comunicación con el retailer y con ello pues ayudarles a que en definitiva vendan más. Sí, bueno, por ejemplo, el retailer en nuestro caso está integrado dentro de la app y de nuestra estrategia de fidelización. Es un canal más para ellos, donde pueden hacer o descuentos especiales para los socios o otro tipo de comunicaciones. Tenemos, por ejemplo, también otro tipo de las bolas de la suerte, donde participan ellos. Lo que tratamos es de derivar gente a sus establecimientos y provocar ventas. Entonces, toda la estrategia nuestra se basa en eso, ¿no? En las bolas que tocan premios siempre y se produce esa visita a la tienda, donde ellos ya pueden contarle otras cosas. Nosotros incluso nos sentamos con ellos y hacemos planes de comunicación ad hoc dependiendo de las campañas que tengan en esos momentos. No sé, depende un poco, pero vamos, sí, están bastante involucrados. A ver, sí que es verdad que igual no se comparte toda la información que se debería, o eso yo lo veo más a nivel central, ¿sabes? Más que, ¿no?, dependiendo de los retailers, obviamente, pero sí, cada vez más se están involucrando en los procesos del centro y con la tecnología del centro les ayudamos, les damos herramientas para que ellos puedan, pues eso, atraer gente hacia sus establecimientos. Bueno, ¿y creéis que todos los datos que manejáis ayudan a los retailers a tomar decisiones de expansión y de abrir en vuestros centros? ¿Creéis que, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo, el otro día veía María el boom del tema de Shein en ABC Serrano? Y bueno, me gustaría saber un poco si esto viene provocado, que fue antes se provoca el interés del al centro comercial por los datos que le facilitáis, o es gracias a Shein que vosotros tenéis una serie de datos de comportamiento consumidor. En fin, cuéntanos un poco el caso de éxito de Shein, que me parece, bueno, como algo relevante en este contexto de omnicanalidad y de ayudar a los retailers, y en este caso concreto, pues en un contrato de corta duración, porque era un pop-up store, si no me equivoco, de unos días o una semana, no me acuerdo. Y bueno, pues no sé, si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, bueno, nosotros desde Sabil, Shein lo hemos tenido como pop-up en 2 de nuestros centros. El primero fue en Málaga y el segundo, como bien dices tú, en ABC Serrano. Bueno, Shein instaura en ABC Serrano pues su flagship efímera, todos habéis visto, en un local de 900 metros cuadrados. El objetivo de Shein pues, era acercarse mucho más al consumidor. Yo creo que esta marca, que era 100% digital, se ha dado cuenta de que necesita acercarse más al consumidor y ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes, ¿no? Ya que pues en este espacio tanto los clientes como los usuarios, pues, por ejemplo, podían probarse la ropa, los complementos, la podían visualizar.
Entonces yo creo que todas las marcas digitales pues han llegado a la conclusión de que estar físicamente en los espacios de los centros comerciales es necesario, ¿no? Y esto comentándolo con ellos y con otros retailers, pues nos comentan que cuando una marca no tiene una ubicación física, de repente abre una tienda, sus ventas a nivel online aumentan exponencialmente, ¿no? Entonces, pues esto es una realidad más que nos lleva a definir que ambos, tanto lo online como lo físico, estamos unidos, ¿no? En este sentido, también me cabe destacar que, pues que los resultados para el centro comercial fueron espectaculares, con unos aumentos de footfall del más del 30%, y que también se vieron beneficiados el resto de los retailers ubicados en ABC Serrano, ¿no? Porque sus ventas crecieron a doble dígito durante todo el periodo que Sainsbury's estuvo implantado en ABC. ¿Y os sirve toda esta estrategia de tienda temporal que genera un montón de tráfico? ¿Os sirve también para aumentar vuestra base de datos de clientes, para establecer una estrategia de comunicación con el cliente, una estrategia de fidelización? Porque claro, yo entiendo que un centro comercial que de repente incrementa su afluencia en un X% muy alto, pues gracias a estas nuevas tecnologías de las que hablábamos, son capaces de poder medir y poder obtener unos resultados que luego a largo plazo van a tener un beneficio en el centro. Pues simplemente, por poner un ejemplo, la capacidad de incrementar el número de personas que están en vuestro CRM para luego poder hacer un remarketing con ellos. No sé si habéis hecho o si creéis que esto tiene sentido para precisamente aprovechar un evento físico para que tenga un componente a futuro en cuanto a la gestión de los datos que se generan. Sí, nosotros sabes que también en ABC contamos con la herramienta Wi-Fi de Flame, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos ha permitido es captar mucho más leads que se han integrado en nuestra base de datos, con los cuales podemos interrelacionarnos y podemos comunicarnos de aquí al futuro, ¿vale? Entonces, es que no solamente esos que son directos, sino también pues, todo el community que ha generado la campaña en el centro comercial. Vale, o sea que al final volvemos a lo de la combinación del mundo físico y el mundo digital y los beneficios que pueden tener en el contexto de lo que estamos hablando hoy también en la generación de datos. En la capacidad de que midiendo esos datos y generando esos leads, pues eso va a redundar en una mayor venta, no a corto plazo, que es evidente y obvio, sino también a largo plazo en un centro comercial. Por tanto, podemos concluir que medir es importante, que es de lo que se trataba hoy, ¿verdad? Muy bien, no sé si nos queréis contar algún otro caso de uso, porque era la última parte de la... Sí, yo, si me permites contaros un par de casos, uno que Lucía, que es súper modesta, nos ha contado, pero hablando también de esa parte en la que colaboramos con los retailers, ¿no? Pues ella sacó hace más de un año ya una iniciativa que es lo típico que hemos hecho todos o hemos intentado hacer todos cuando hemos sido directores de marketing de un centro comercial, que es el de crear paquetes ¿no? de ocio más cine y demás, que requiere un trabajo por detrás tremendo de negociación con todas las partes, con todos los retailers de restauración, con ocio, con los cines, y todos sabemos lo arduo que es. En su caso, ha creado una plataforma que estamos ahora mismo integrando dentro también de la aplicación móvil y que en lo que va de año, corrígeme si me equivoco, Lucía, pero habéis vendido ya más de 1.500 paquetes, algo así. O sea, pero es que funciona como un tiro. Y sobre todo porque ha encontrado un nicho, porque se entiende muy bien cuál es su cliente, cuál es su tipología de cliente, su capacidad adquisitiva y sabe lo que le gusta, ¿no? Y eso obviamente pues redunda después en un gasto en otras áreas del centro comercial. Y luego un caso que también me gusta contar mucho es el de... Nosotros trabajamos muy de la mano también del equipo de leasing para ayudarles a crear argumentos, sobre todo pues ciertas marcas, ¿no? que pueden tener dudas a la hora de abrir tienda en un centro comercial, no ya solamente por temas de afluencias, ¿no? sino también, oye, es que tengo una tienda similar muy cerca y me voy a canibalizar, ¿no? Y en ese sentido tenemos ahí un par de casos de éxito bastante buenos, que sin mencionar marcas ni mencionar nombres, los que hemos conseguido pues demostrar a un retailer que no solamente el público que hay en estos centros comerciales es similar al que tiene en centros de la competencia donde ellos están ya, sino que además la canibalización que se iba a producir
con sus tiendas no iba a superar un X%, ¿no? Y eso ha sido motivo suficiente, o digamos la guinda, después de toda una ardua negociación, para conseguir cerrar, ¿no? Y lo bueno es que tiempo después, más o menos unos 12 meses después, hemos hecho análisis y hemos visto que realmente nos hemos equivocado muy poquito en esas predicciones de canibalización, con lo cual, bueno, pues obviamente las tiendas encantadas, y de hecho son ellos ahora muchas veces los que nos llaman los retailers para decirnos, oye, voy a abrir en tal sitio, hazme por favor un análisis para ver si efectivamente voy a tener canibalización, si el cliente que viene por aquí me va a comprar o no me va a comprar. Y bueno, ahí en esa colaboración la hacemos bastante también con el retailer. Muy interesante. Eso entiendo que lo hacéis con la analítica outdoor, con la analítica de... Eso es. Con datos GPS, exacto, con Calibre a través de datos GPS. Muy bien. Bueno, no sé si María o Lucía nos quieren contar algún otro caso de éxito, o si queréis que os pregunte por iniciativas en ESG que hayan tenido la aplicación, o sea, que cómo creéis que los datos o cómo creéis que la inteligencia artificial nos ha podido ayudar en temas de ESG. Yo creo que es una cosa que también es muy importante, súper relevante ahora mismo en la gestión de los centros comerciales y en todas las compañías. Tiene una política ESG muy interesante, y en la que yo creo que están apalancándose en estos datos que se obtienen y que nos permiten, pues, desde reducir emisiones de CO2, ser muy eficientes en cuanto al consumo de energía, especialmente como la energía con los precios que tienen. No sé si habéis alguna iniciativa que queráis destacar en este sentido, y si queréis, pues después ya damos paso, porque si no nos va a dar tiempo, a las preguntas de la audiencia. Pero por mencionar también el tema ESG, que era una cosa que me parecía interesante. Hombre, yo creo que, bueno, Enrique, si quieres tú. No, por favor, te iba a decir, empieza tú, María, y luego voy yo. O sea, yo creo que aquí hemos hablado mucho de la digitalización más orientada al cliente, al manejo, pero también es verdad que toda la digitalización, un poco más de todo lo que son, entre comillas, las tripas de los activos al tema técnico, es sumamente importante, ¿no? Y esto está perfectamente relacionado con todo el tema de sostenibilidad, ¿vale? Nosotros estamos desarrollando un GMAU, ¿vale? Un GMAU técnico, en el que nuestro objetivo es aunar pues todos los aspectos técnicos que pueden tener los activos para intentar optimizar al máximo, pues como tú bien dices, reduciendo consumos, optimizando recursos, para poder colaborar con todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, ¿vale? Más allá de todas las iniciativas que hemos puesto en marcha, de plantas de placas fotovoltaicas, de comunidades también, de comunidades a las cuales, cerca de los centros comerciales, comunidades solares a las cuales estamos proporcionando energía. Bueno, luego aspectos como acciones quizás más directas con el mundo físico, como puede ser las campañas en Moraleja Green que estamos haciendo de Valdelatas, ¿vale? Donde involucramos a todos los sectores, a todos los entes locales, al ayuntamiento, a bomberos, también a Ecoembes, ¿no? Y donde generamos una acción que es contribuir a la limpieza de un área verde, como es Valdelatas, y luego lo que conseguimos es un poco a través de estas acciones de marketing, un poco como las que comentaba anteriormente Enrique, captarles para que tras ese evento puedan acudir al centro a consumir, a disfrutar y a continuar disfrutando de las acciones que hacemos en relaciones con todas estas medidas de ESG. Muy interesante. ¿Quique? Bueno, un poco trabajando en la misma línea que comentaba María, ¿no? Tenemos por un lado quizás las acciones más relacionadas con comunidad en los centros comerciales, hacemos pues también, en nuestro caso, hacemos temas de limpieza de playas y limpieza del océano, etcétera. También hacemos plantamiento de árboles, plantamos árboles, etcétera, ya digo, un poco en función de cada uno de los centros comerciales, ¿no? Y luego toda esa parte, la parte de ESG, llevamos mucho tiempo trabajando en recopilar más o menos unos 400 KPIs de cada uno de los activos, no solamente de centros comerciales, sino de oficinas. Estamos metiendo una gran base de datos y con la cual estamos haciendo cálculos automáticos de la huella de carbono que proporciona el edificio, que sería, digamos, la parte de nivel 1, nivel 2 de cálculo de la huella de carbono. Justo hace unos días teníamos con los equipos de marketing una pequeña sesión de trabajo para generar ideas y ver por dónde podemos ir. Y unas ideas que surgieron, que me gustó muchísimo, la de cómo podemos calcular la huella de carbono de los visitantes del centro comercial
y compensarla de alguna manera, ¿no? A través de acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos que una persona viene desde 7 kilómetros de distancia, si utiliza coches, si utiliza bicis, si utiliza transporte público, etcétera? Y sobre todo, ¿cómo lo sabemos? ¿No? Entonces ahora estamos un poco inmersos en esa parte que va a tener que combinar tecnología con acciones de marketing para premiar que el cliente de alguna manera pues, nos facilite ese dato y que vean que si lo dan, pues que va a tener un retorno y que además eso pues obviamente nos va a retornar un montón de información súper útil que vamos a poder agregar a nuestra base de datos sobre el propio cliente, ¿no? Sobre sus hábitos de movilidad. Muy interesante. Bueno, pues parece claro, y ya por terminar, que medir es importante, que alcanzar los datos es algo que nos permite la tecnología actual. El cruzar esos datos y el analizarlos, y en este sentido la inteligencia artificial yo creo que ayuda en todos los contextos que estamos viendo, tanto para ESG como para temas de segmentación del cliente, como para temas de analítica de comportamiento del consumidor, como para mediciones de distintos KPIs, pues nos ayudan. Y parece que todo eso claramente es importante de cara a poder ser más eficientes, poder dar al cliente lo que necesita y, por supuesto, incrementar ventas e incrementar valor de nuestros activos. Esto es donde empezábamos, 2 retos, el tema de medir, el tema de analizar los datos y el de darle al cliente lo que está buscando con una experiencia de usuario mucho más avanzada. Sin duda alguna, esto es el futuro, esto es donde estamos y esto es donde seguiremos trabajando. Daros las gracias a los tres por este debate, por aterrizar alguna idea concreta que yo creo que siempre ayuda, porque al final siempre hablamos de lo divino y de lo humano, pero aterrizar con un caso concreto, pues con una herramienta para alquilar espacios, con una herramienta de OCR para leer los tickets, con una herramienta para medir la emisión de... En fin, todo lo que se trata de medir es interesante y yo creo que sin más lo que voy a dejar es paso a las preguntas de la audiencia para que podamos contestarlas en estos 5 o 10 minutitos. Yo creo que si hay preguntas, pues nos podemos alargar un poquito más de la una. Espero que Milagros y Beatriz nos enfaden. Y nada, pues daros las gracias y abrir el momento de preguntas de la audiencia para ver si podemos ayudar a alguien a avanzar en este excitante campo de la analítica de datos en centros comerciales. Veo que estamos muy tímidos, no tengo ninguna pregunta, así que, bueno, no sé. No hay ninguna pregunta. Todos estamos conformes con lo que hemos visto. Bueno. La idea era que pudierais no sé, resolver dudas de cómo se han hecho las cosas o cómo la experiencia, en este caso de CBR o Savis, pues puede ayudar a otras personas a llevar iniciativas en el mismo sentido. Si vemos que no hay preguntas, pues nada, lo dejamos aquí. A ver, perdonadme, que es que están aquí que hay que refrescar. ¿Cuánto de costoso, desde el punto de vista de recursos económicos como organizativos, es implementar aplicaciones de análisis de datos? Bueno, aplicaciones de análisis de datos depende de lo que quieras medir. Quizás esto es una respuesta a la gallega, pero depende de lo que quieras medir. Evidentemente, la tecnología ha evolucionado hacia la idea de tener tecnologías muy fieles y muy fiables a la hora de medir. Pero bueno, más que contestar yo, casi que lo contesten los ponentes. ¿Cómo veis los costes de las tecnologías para medir y analizar los datos? ¿Veis que son muy caras? ¿Veis que son inalcanzables? ¿Veis que son muy abordables, pero los presupuestos no lo permiten? ¿Cuál es la situación en este sentido, chicos? Pues yo voy a responder a la gallega también, depende. Depende de lo que quieras conseguir y en todos los sentidos, porque hay tecnologías que no son económicas, pero que te aportan muchísimo valor y que te compensa tenerlas. Hay otras que por muy baratas que sean, pues te van a aportar cero y te van a ser muy caras. Entonces, si hablamos de una herramienta como un CRM que te permita entender a tu usuario con todos los canales, con todo lo que ello conlleva de conexión con distintas plataformas, con un CMS, con una plataforma de newsletters, envío de email y todo tal,
no es inasequible para el 80% de los centros comerciales. Pongámoslo positivo, es asequible para el 80% de los centros comerciales a nivel coste de licencias y de instalación. Lo que sí está claro es que tienes que tener después un foco que tu presupuesto, tal y como lo conocías, no tiene sentido. ¿Vale? Si tienes que hacer un cambio, igual que cuando empezamos con las redes sociales, pues tuvimos que dejar de hacer eventitos o dejar de hacer comunicación en exterior para dedicar foco a otro community manager. Esto es exactamente lo mismo. Y si no lo haces así, pues no tendrás éxito. Es tan sencillo como eso. Yo creo que hay que verlo como, o sea, es más una inversión que un gasto. Quiere decir que esto es algo que hay que planteárselo como una inversión, es algo fundamental. Y luego lo que tienes un poco también en línea con lo que dice Enrique, saber muy claros cuáles van a ser tus objetivos, pero también saber que con la implantación de estos sistemas, cómo puedes ahorrar o optimizar otras partidas de gasto que las puedes suplir con estas plataformas, ¿no? Entonces, creo que no es un gasto, sino una inversión en la que para mí debe estar presente en todas las cuentas de explotación, en todos los presupuestos de cualquier activo. Me gusta esa aproximación a la inversión. Me parece interesante verlo como una inversión y no como un gasto. Siempre es más interesante ver las cosas con un retorno que verlas simplemente como un gasto. Sin duda alguna, hay tecnologías que nos permiten medir cosas y que hoy por hoy deben ser un must-have y que realmente no tienen un coste importante. De hecho, muchas de las tecnologías que permiten medir, y esto ya hablo desde mi experiencia en Frame, no necesariamente requieren de un CAPEX de inversión importante y se apalancan en la tecnología que existe en los propios centros comerciales. Lo que pasa es que muchas veces esto se desconoce y simplemente no se aborda pues, por no tener los recursos o las capacidades para utilizar esos datos. Por tanto, bueno, yo respondería que de momento, salvo cosas puntuales, no diría que la tecnología en cuanto a medir es hoy por hoy cara. Tenemos otra pregunta que es, ¿en qué pensáis que la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto? Hemos hablado de medir y de comparar datos, pero no sé si tenéis alguna idea de en qué puede ayudar la inteligencia artificial y qué impacto puede tener en el contexto de property management de centros comerciales. Pues yo creo que, a ver, en la parte de property más de gestión, creo que creo que la inteligencia artificial no es algo que debemos ver con una amenaza, sino que yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar a optimizar procesos. Y bueno, yo en mi pensamiento entiendo que son capaces de crear modelos predictivos, ¿no? Hace unos días en el Congreso de Sevilla nos comentaban que estaban desarrollando ciertos modelos predictivos, ¿no? Que a través de las afluencias, si incluías otro elemento más, como podría ser la climatología o algún elemento más, como algún evento que puede surtir en el fondo, en el entorno, eran capaces de crear modelos predictivos en los que nos podía determinar con una exactitud prácticamente cristalina cuál era, por ejemplo, la afluencia que íbamos a tener en un determinado día o en un determinado fin de semana. Eso es la capacidad que nos puede dar a nosotros para optimizar todos los recursos. Creo que en la gestión diaria va a ser una ayuda la cual tenemos que considerar y tenemos que apoyarla en ellos. Todo lo que sea optimizar recursos creo que es una ayuda en nuestro trabajo diario del día a día. Kike, ¿alguna otra idea? Sí, al final nosotros nos movemos siempre por casos de uso. Oye, ¿dónde podemos implementar cosas que realmente nos aporten un valor, ¿no? Entonces, en la parte de marketing hemos encontrado unas pocas aplicaciones que estamos ya utilizando, que es, tenemos una IA a la que le hemos metido toda la documentación del histórico de eventos, de campañas, etcétera, que hemos hecho para que pueda hacer recomendaciones a los equipos de marketing sobre qué campañas pueden funcionar bien en un determinado momento, para un determinado activo. Toda la parte de soporte de uso de las propias plataformas digitales lo tenemos ya por IA y por un chatbot. Y luego también incluso la propia generación de contenidos, ¿no? Yo pues tengo que generar un texto y no se me ocurre el qué, pues me meto en la IA y me genera el contenido automáticamente, incluso me puede generar hasta la propia imagen que acompañe el texto para las distintas plataformas, ya sea la aplicación, la web, etcétera. Entonces, esto por un lado. Y la parte más de gestión, todo lo que tiene que ver con, como decía María también, con la mejora de procesos y sobre todo con la calidad del dato, que nos ayude a identificar errores, outliers que pueda haber y sobre todo la parte de la ayuda a la lectura de documentos.
que es quizás una parte muy tediosa de todo lo que hacemos, sobre todo en Property Management, que aporta muy poco valor y que ofrece mucho y que tiene mucho riesgo en caso de que leas mal un contrato y lo metas mal en el RP, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando para mejorar tiempos, dedicarnos a funciones de valor añadido más que administrativas y sobre todo garantizar una buena calidad. Muy bien, tengo otra pregunta que me hacen aquí, que es, ¿contáis con una herramienta de base de datos o base de datos única, interconectada vía APIs, servicios web, interfaces, etc., con todas las posibles y distintas herramientas para intentar digitalizar y minimizar los procesos manuales que generan poco valor añadido? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando, es interconectar todo, integrarlo para ganar en eficiencia, ganar en esos cruces de datos que estén todos integrados en una única plataforma. Pero bueno, la pregunta es si contáis con una herramienta que tenga todo interconectado. Quique y Bueno, María. en nuestro caso es, como os he comentado antes, el SaaS Retail Hub, o sea, que es nuestra plataforma donde aunamos todas esas patas, por así decirlo, que ahora están a lo mejor dispersas. Entonces lo que hacemos es aunarlas en una única plataforma para tener el acceso a los datos a través de este único recurso. En nuestro caso, si hablamos de la parte de CRM, digamos, de usuario único, sí, digamos que nuestra plataforma lo tiene todo apificado. Otra cosa distinta es que individualmente cada uno de los operadores con los que trabajamos, distintos proveedores con los que trabajamos, puedan conectarse a esa API o no, tengan esa capacidad, con lo cual o la solucionan o hay que buscar alternativas, porque lo que buscamos es ese punto de contacto único, como bien decía la persona que lanza la pregunta. En la parte del resto de datos, claro, es que unirlo todo con todo. Sí, estamos trabajando en ello, pero es complejo y sobre todo tienes que ver y tienes que analizar muy bien qué unión de datos tiene sentido, ¿no? Porque unir la carencia de un contrato con el tamaño con la SBA y con el IRB, pues puede tener sentido. A lo mejor unir eso con los datos de consumo de clima, pues a lo mejor no, ¿vale? Entonces es complicado y tienes que tener un roadmap muy claro de qué datos merece la pena interconectar en una primera fase, por lo menos, para no perderte en el análisis de demasiada información. Bueno, en cualquier caso parece interesante que el tener una plataforma única que integre distintas bases y fuentes de datos para poder gestionarlos de manera activa tiene sentido. Luego ya efectivamente habrá que ver qué datos se combinan con qué datos, pero sí, desde un punto de vista de gestión, el medir el tráfico, el medir la afluencia, el medir el visitante único, el medir todo esto que esté integrado, pues tiene una lógica porque luego tiene una aplicación directa tanto en temas de marketing como en temas operativos. Vale, última pregunta, larga. ¿Qué tipos de datos se recopilan en los centros comerciales? ¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los clientes en el proceso de recopilación y análisis de datos? ¿Cómo se manejan los datos sensibles y se aseguran de cumplir con las regulaciones de privacidad? Esto, bueno, pues sí, es un tema sensible, efectivamente. ¿Qué tipos de datos se recopilan y cómo se recopilan? Quique y María, sobre todo, ¿no? O bueno, no sé, Lucía, a lo mejor también nos puedes dar tu visión desde el centro comercial. Aquí más que responder a la gallega es responder con un uff. Es que es una pregunta un poco inabarcable. O sea, de todo lo que os podéis imaginar, pues somos capaces de recopilar, ¿no? Pues María, perdóname que hablo un poco en tu nombre en este caso, poniendo el ejemplo que decía, ¿no? De la parte de Wi-Fi, pues toda la información de la gente que se conecta a la Wi-Fi, la gente que cuando ya están conectados los detectas, el tiempo que pasan, las zonas por las que van, si te vas a la aplicación móvil, qué contenidos ven, qué contenidos no ven, qué descuentos utilizan, en fin, todo lo que os podéis imaginar, eso a nivel usuario, pero luego si eso le sumas todos los datos del BMS, del MS, es muchas veces bastante, puede llegar a ser un poco inabarcable. Entonces me voy quizás a la parte... Perdona, María, adelante. No, digo un poco lo que dices tú, Enrique, yo creo que somos de los activos que más capacidad tenemos para generar datos. O sea, creo que tendríamos que ser un caso de estudio a la hora de generadores de datos. Sí, totalmente. Y luego está lo que comentaba, ¿no? Y cómo garantizamos pues que esto está en el centro, teniendo en cuenta que todas las iniciativas que llevamos son siempre client-centric y que tenemos que tener en cuenta que lo más importante a día de hoy es toda la parte de compliance, seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad del dato y todo lo que tiene que ver con
con el cumplimiento de la ley de protección de datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues es que nosotros pasamos por unos procesos complejísimos muchas veces de validaciones de textos legales, con los DPOs de los centros comerciales, con nuestro equipo de compliance. Tenemos en algunos casos contratos que solamente la parte de seguridad del dato y de compliance con todo lo que tiene que ver de GDPR, que ocupa a lo mejor 50 páginas. O sea, es muy leonino, estamos muy encima, porque es vital, no solamente porque tienes un riesgo altísimo de reputación, sino porque tienes un riesgo también altísimo, obviamente, de multa. Entonces, tenemos que estar siempre muy encima. Vale, ya por terminar, la última, ahora sí que os dejo, ¿hay algún reto que tengáis identificado que esté por resolver por la tecnología? Yo creo que aquí es importante exactamente lanzar qué retos hay o qué cosas todavía echáis en falta y que la tecnología creáis que pueda resolver ahora o en un futuro y que hoy no está resolviendo y que os supone un pain, algo que resolver. ¿Qué se os ocurre? María, ¿se te ocurre algo? Yo tengo Pues una, yo creo si quieres. yo creo que bueno, que tenemos que intentar unir mucho más lo humano y lo digital, ¿no? O sea, al final nuestros centros comerciales tienen una parte humana muy importante y creo que tenemos que buscar unas formas de seguir desarrollándonos un poco en esa unión, ¿no? En que esa conexión o esa omnicanalidad sea perfecta y funcione a la perfección. Tú tenías un reto. Sí. Bueno, con lo que ha dicho María en realidad son dos. Uno es precisamente unir los datos que recopilamos con la parte con un dato más cualitativo, ¿no? Más de opinión del cliente, que esa parte siempre es un poco más tricky. Y luego, pues un reto que nosotros llevamos además muchos años intentando solucionar y que no hemos acabado de hacer es cómo integramos medios de pago dentro de la propia aplicación móvil. Que hemos hecho ya como 3 PropTech Challenges, hemos hablado con 50 empresas y tal, y a día de hoy nadie ha sido capaz de resolverlo, aunque estamos ahora testando una solución que nos puede ayudar, ¿no? Pero sería la manera de cerrar el círculo, ¿no? Yo tengo toda la información del consumidor y eso que me falta todo lo que gasta en el centro comercial y dónde lo hace. Eso sería perfecto. Hay una parte intermedia que es la capacidad de leer los tickets que a lo mejor pudiera ayudar. Correcto. Ahí estamos. Pero el ideal sería... Yo ahí lo dejo. Muy bien, pues nada, yo creo que ya nos hemos pasado 10 minutos. Dar las gracias una vez más a la asociación por este evento. Dar las gracias a Quique, a María y a Lucía especialmente por vuestra intervención y vuestra transparencia. Y nada, espero que nos veamos por ahí en congresos, cerca ya, en eventos. Y en serio, muchísimas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado de eTalks. Oscar, muchísimas gracias, María, Enrique, Lucía, gracias a vosotros. Había gente que sabe algo y ha podido completar, otros que no sabíamos mucho y nos hemos enterado. Así que nada, agradeceros a todos vuestra participación, a todos los que habéis asistido. Se ha quedado alguna pregunta en el tintero que no hemos podido abordar, pero es verdad que nos hemos retrasado. Así que os dejamos. Recordaros que el mes de junio va a ser un mes movidito para la asociación. El 13 tenemos un desayuno, el 27 tenemos nuestro encuentro de socios y luego ya vacaciones, verano, julio, agosto y nos vemos en octubre para el congreso. Un abrazo a todos y gracias de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buena semana.